Cada año nos estamos gastando 8.000 euros por las noches y fines de semana, que es el circulito este que veis aquí, 8.000 euros, sin que haya nadie en el centro. Horarios escolares, esto lo detectamos con los alumnos de las escuelas en el proyecto 50-50 y vimos que el horario escolar que corresponde a las dos franjas rojas no se corresponde con el consumo de energía que se hace en el centro. Por ejemplo, más datos del 50-50, ya se han comentado los ahorros, los aproximadamente 60.000 euros del primer año, fueron en medidas de este tipo. Evaluar curvas de consumo como esta, en la que teníamos un consumo oculto de gas, en este caso, y convertirla en esto. Esto es una semana de consumo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y aquí harían una fiesta el fin de semana, y aquí tenemos una semana ya corregida, con sus 4 días, porque el día 1 era fiesta. Pero no tenemos consumo en fin de semana, ni tenemos consumo por las noches, porque el centro está cerrado. Otro ejemplo, este ha salido antes, iré un poco más rápido. Instalamos un calentador de gas instantáneo para consumir justo en el momento en que el personal de limpieza necesitaba agua, en lugar de estar calentando agua y manteniéndola en un termo de 1000 litros para cuando hiciese falta. La fuga de agua, también lo ha comentado Ángel esta mañana. Esto sirve mucho al personal de mantenimiento para saber si una fuga está realmente arreglada o no. Aquí vimos que no había una fuga, había dos en el centro. Primero se corrigió una, se volvió a mirar la monitorización y se pudo corregir la otra. O el stand-by, el consumo oculto del edificio, que se bajó de 10 kilovatios a 5, como se ha comentado también esta mañana. Bien, podemos tener datos de facturas, podemos tener datos de monitorización de los principales edificios. Queremos saber más. ¿Vale? Bajamos un escalón más y vamos a lo que llamamos el submetering, o medida más abajo que la monitorización. La idea de esto es saber, dentro del edificio, en lugar de monitorizar la acometida eléctrica, por ejemplo, saber en qué parte del edificio, esto sirve mucho para edificios bastante grandes y con elevado consumo, saber en qué parte del edificio me lo estoy gastando. Aquí en este gráfico veis un edificio de alto consumo del ayuntamiento, un edificio de oficinas, en el cual el verde corresponde a consumo activo dentro del edificio. Consumo activo, ¿qué queremos decir? Que cuando hay gente en el edificio, el uso que se hace es este importe. El resto se hace en consumo oculto. Aquí es exagerado porque está el cerebro del ayuntamiento está en este edificio. O sea, los equipos informáticos de la red informática municipal están aquí en este edificio, con lo cual tiene que tener aire acondicionado todo el día, las 24 horas del día y fines de semana y bueno, todos los días del año. Pero tenemos un elevado stand-by, el consumo oculto. Entonces miramos en cada uno de las zonas, miramos en qué se estaba consumiendo esa energía. Y vimos que tenemos aire acondicionado y equipos informáticos. En el caso del aire acondicionado teníamos una sala súper refrigerada, era una nevera, porque hay 3 máquinas de aire acondicionado, pero una de las cuales nos estaba consumiendo el 72% de energía. Volvemos a aplicar el Pareto. ¿Puedo yo eliminar esta máquina de alguna manera?
pues hicimos una pequeña inversión para poder eliminar esta máquina. Esta inversión en ningún caso fue superior a 6.500 euros, que eran 3.000 euros o así, con lo cual recuperamos la inversión dentro del mismo año. No pedimos más dinero para invertir. Hicimos lo de transformar coste en inversión en una aplicación práctica de lo que comentaba antes. En el caso de la primera planta no fue tan significativo porque solo había una máquina y el consumo o el coste era inferior. Y otra medida que es de aplicación en el ayuntamiento y que estamos potenciando mucho tiene que ver con la transparencia de los datos y la participación del personal y de los usuarios de los centros. Tenemos un proyecto en marcha que es el Open Data, en el cual se pretende que la gente, los ciudadanos de Rubí, cualquiera de los 75.000 ciudadanos, sepa qué se está consumiendo en el ayuntamiento. Entonces, los datos de monitorización serán públicos y esto es una medida de transparencia, pero también nos servirá para que la gente participe. Queremos que digan, pues, ¿y cómo es que aquí estáis gastando tanto? ¿O habéis probado de hacer esto para no consumir estos días esto otro? Y fomentar de esta manera la cultura energética que decíamos también esta mañana que es tan necesaria, porque realmente las personas son las que hacen uso de la energía, no solo apoyarnos en la tecnología. Aquí termino ya con unos listados, están en catalán, me comprometo a pasároslo en castellano y si puede ser que desde el CMRD se haga la traducción al francés. Es un listado de buenas prácticas, que decíamos al principio, buenas prácticas y protocolos, y aquí al lado tenéis de cada una de las prácticas, sean de iluminación, de la piel del edificio, de agua caliente sanitaria, os pone un valor orientativo del ahorro que supone implementar esa medida. Hay más de calefacción, de climatización también, siempre salen los ahorros, y luego están propuestas de protocolos, ¿vale? Normalmente los protocolos quien lo ensaya es el personal de mantenimiento y por eso es lo que hemos dicho que hay que validarlos. Entonces hay una serie de protocolos de iluminación también, de equipos, de agua caliente sanitaria, de calefacción, de climatización, en este caso también habría de piscina, y yo por mi parte ya estaría, ya le pasaría la palabra a Marta si no hay ninguna pregunta, cuestión. El taller de hoy. Hemos ordenado el taller en función un poco también del orden en que el proyecto Rubí Brilla se ha ido desarrollando. Y esto es lo que muestra esta fotografía que me ha permitido, retocar un poco con imágenes de la playa de Tánger para que quede muy claro lo que nosotros siempre ponemos mucho énfasis en que hay que seguir estos pasos para que de alguna manera sea eficiente también aplicar un proyecto de eficiencia energética y renovables en un municipio. Hasta ahora Ángel y Jordi han hablado sobre ahorros y eficiencia energética, hacer gestión económica y aplicar acciones de eficiencia energética. Con estas dos cosas lo que conseguimos es reducir el consumo energético, que es lo primordial para donde tenemos que empezar, ajustar nuestro consumo al mínimo necesario para tener el confort que necesitamos. El siguiente paso ya es que este consumo nosotros seamos capaces de proveerlo con energías renovables. El consumo mínimo necesario que necesitemos que provenga de energías renovables. Con eso
Después de reducir el consumo, lo que conseguimos es que este consumo sea limpio y renovable. Entonces, las imágenes muestran estos pasos. La primera imagen de la playa de Tánger sería, si veis, tiene mucha iluminación, sobra iluminación, ¿no? Con lo cual aquí ya tenemos un potencial inicial para reducir el consumo energético. Si lo hacemos, tenemos la segunda imagen, que ya se ve más ajustada, ya no está tan sobreiluminada, con lo cual aquí ya tenemos el consumo justo que necesitamos, ya no estamos derrochando energía. Y a partir de aquí es cuando viene el tercer y último paso, que sería esta energía proporcionarla a través de energías renovables. Aquí hemos dibujado un ejemplo que técnicamente no es correcto, porque las placas tampoco están orientadas al sur, pero bueno, es un ejemplo para de alguna manera ilustrar este tercer paso que sería necesario y que vamos a explicar un poco, como hemos visto esta mañana, el potencial que habría en Marruecos de usar este tipo de energía. Para ello, bueno, usando tanto eficiencia energética como energías renovables, lo que conseguimos es una serie de ventajas a tres niveles. Por un lado económico, porque usando eficiencia energética y energías renovables tenemos un ahorro económico muy importante, y derivado de reducir la dependencia energética de los recursos que un país tiene que importar para generar esta energía. Si reducimos la energía y la energía que nos queda la suministramos con energía propia renovable, la dependencia energética ya no es un factor de déficit económico del país. Por otro lado, tenemos unos beneficios ambientales también derivados de necesitar consumir menos energía y la que consumamos hacerla con energías renovables. Esto disminuye en la misma proporción las emisiones contaminantes a nivel local y a nivel global. Y finalmente sociales. Con una economía local de producción de la energía que tiene que consumir el propio municipio, se consigue distribuir mejor la riqueza dentro de lo que es el municipio y democratizar de alguna manera los recursos naturales propios de la zona. Con lo cual, en mi presentación vamos a seguir un poco la situación energética de Marruecos, que ya la hemos tratado un poco esta mañana, pero vamos a señalar los puntos más importantes que hemos visto esta mañana. En el segundo punto, analizar el potencial de energías renovables de Marruecos, que nadie mejor que vosotros ya lo conoce, pero tener también claros los datos y el potencial que puede llegar a tener el país de producción de energías renovables. Y finalmente, dentro de nuestro contexto, que es España, que realmente no estamos en el mismo camino de momento a nivel de planes de fomento de energías renovables, dentro de este contexto que estamos en Rubí, lo que hemos podido hacer y lo que creemos que también sería aplicable en Marruecos a nivel de aplicación de proyectos de energías renovables. Empezamos entonces con los datos sobre el sector energético de Marruecos. Bueno, por ahí no está muy actualizado el dato, pero hemos visto esta mañana que la dependencia energética está alrededor de un 93% de dependencia del exterior, y esto a nivel económico para el país supone 7.000 millones de dólares por importar recursos energéticos de países exteriores. Este importe es el equivalente igual que los ingresos que tiene Marruecos por turismo. 7.000 millones de dólares que se ganan por ingresos del turismo son los que Marruecos tiene que destinar para comprar recursos energéticos del exterior. Y esto es lo que se cumple igual
en España. Parece que sea una regla que todos los países que tenemos dependencia energética, todo lo que ingresamos por turismo lo tenemos que destinar la misma cantidad en comprar recursos energéticos al exterior. En España son 50.000 millones de euros los que ingresamos por turismo y que luego esta misma cantidad son lo que necesitamos para comprar los recursos energéticos para nuestro consumo energético. También hemos visto esta mañana la previsión del aumento de demanda. Ya de por sí está creciendo a un ritmo del 7% anual en Marruecos y la previsión es que siga creciendo, con lo cual también esa necesidad de importar recursos se ve obligada a aumentar. ¿Y de dónde obtiene Marruecos la energía que necesita? Principalmente de la térmica, es decir, del uso del carbón, del fuel gasoil, del gas natural y muy poco, el 18% también que decíamos que importa de España, y muy poco de las energías renovables. Esto es del año 2012, la distribución de producción de electricidad en Marruecos en el año 2012. Y efectivamente tenéis un plan de fomento de energías renovables del año 2010 que prevé para el 2020 usar un 14% de solar, un 14% de eólico y un 14% de hidráulico. Estos son 2.000 megavatios de cada una de estas energías en instalaciones. Pero por otro lado, no se fomenta el uso de energías renovables a nivel local, en pequeñas instalaciones. La eficiencia también aplicada en las energías renovables es hacer la instalación de renovables lo más cerca posible de donde se consume. Es decir, grandes instalaciones alejadas de donde hay el consumo no es lo más eficiente. Evidentemente, en una situación de urgencia como es la de ahora, van muy bien, pero si se puede complementar con pequeñas instalaciones a nivel doméstico, por ejemplo, para usar esa energía que disponemos en el mismo lugar donde la consumimos, es una cosa que por ahí en Marruecos haría falta promover dentro de este plan de energías renovables. Y entonces el plan se basa en promover unas energías que en Marruecos son muy abundantes, como son la solar y la eólica fundamentalmente, pero el potencial que hay de estas energías es mucho más elevado de lo que se ha previsto en este plan. Veíamos que en solar hay previsto de aquí al 2020 instalación por un total de 2.000 megavatios en eólico, por ejemplo, mientras que el potencial en eólico son de 25.000 megavatios. De 2.000 a 25.000 hay un largo recorrido que aún se puede aprovechar. Y lo mismo pasa con la energía solar. Es decir, lo que decía Ángel, está muy bien el plan que tenéis de fomento de energías renovables, pero si podéis ser aún más ambiciosos, lo que conseguiríais es poder ser exportadores de energía para otros países. Bueno, aquí teníamos una relación también del potencial eólico en algunas provincias, pero esto lo pasamos rápido. Y aquí os mostraba un poco los datos que hemos podido obtener de los parques eólicos existentes actualmente en Marruecos, proyectos eólicos en desarrollo, y hemos sumado el total de potencia instalada de estos parques. Lo que os decía, se suma un total de 2.157 megavatios y que de aquí a 2020, si aprovecháramos todo el potencial eólico del país, se podrían aún instalar 22.800 megavatios.
que esto resultaría a un promedio de unos 3.800 megavatios por año. Este podría ser un objetivo ya máximo, es decir, vamos a aprovechar todo el potencial de este recurso del país y vamos a hacer al máximo de instalaciones al año por un total de esta potencia anual. Y lo mismo con el solar. Con el solar decíamos que tenemos un potencial de aprovechamiento de 20.000 megavatios y de aquí al año 2020 se podrían hacer parques solares o instalaciones solares a un ritmo de 4.000 megavatios por año. Este podría ser otro objetivo máximo para aprovechar lo que decíamos, el máximo potencial. Y ahora vamos a ver un caso práctico, ¿no? Estamos ahora, 2015, inicios del 2015, y queremos promover estas energías, la eólica y la solar. Vamos a ver nuestro consumo energético, volvemos a hacer Pareto para priorizar ahí donde tenemos que empezar a trabajar, y vemos que del consumo final energético del país, un 40% es el transporte, el uso de combustible por transporte, y que un 75% proviene del petróleo. Con esto ya tenemos el consumo más elevado y qué recursos estamos usando para este uso, lo más importante, con lo cual lo que podamos empezar a hacer en transporte, reduciendo el consumo de petróleo, es donde más rápido vamos a conseguir resultados. Y para eso os explicamos qué hemos hecho en Rubí en este camino. Aquí tenemos instalaciones que a nivel tecnológico ya son muy avanzadas y de diseño muy avanzado, pero bueno, te dan una idea de por dónde podría ir el uso de renovables en el transporte, que sería el uso de vehículo eléctrico con carga a través de energía solar fotovoltaica. Es decir, todo lo que hemos dicho hasta ahora, reducir el consumo en transporte y usando una energía en el mismo lugar donde se consume, sin tener que transportar esa energía desde una gran planta alejada de este consumo donde se necesita. Y aquí vemos abajo una instalación que usa el combinado eólico y solar también para cargas de vehículo eléctrico. Aquí conseguimos, por un lado, reducir todo el consumo de derivados del petróleo, porque el vehículo es 100% eléctrico. Conseguimos producir esta energía también 100% renovable, con eólico y solar, y reducimos todas las emisiones contaminantes de vehículos, digamos, que usan derivados del petróleo. Bueno, a nivel económico también representa un ahorro, como veremos ahora en el ejemplo que tenemos de Rubí, que lo hemos usado para explicaros los retornos básicamente de inversión que hemos calculado. En Rubí decidimos apostar por este tipo de instalaciones y construimos esta fotolinera, que le llamamos nosotros, o solinera, que es de mezclar la palabra gasolinera con sol o fotovoltaica. Y adquirimos este vehículo 100% eléctrico. En este caso, aquí os mostramos el coste del vehículo eléctrico, fueron 24.000 euros. Y lo que también se comentaba esta mañana, hicimos un cálculo de qué costaba mantener un vehículo de combustión en el ayuntamiento, una media de todos los vehículos del ayuntamiento, con combustible incluido, con el coste del combustible incluido, y eran 8.000 euros al año. Mientras que para este vehículo eléctrico no tenemos ningún coste del combustible porque lo estamos cargando con energía solar en el mismo punto donde aparca el vehículo, y solo tenemos el coste de 240 euros al año
por el seguro y el mantenimiento, que es muy sencillo, es mucho más bajo que un vehículo de combustión. Con lo cual, el payback, el retorno de inversión, es de 3 años. ¿Quién pertenece a vosotros? Este solo tenemos uno de momento y es del ayuntamiento, lo ha adquirido el ayuntamiento. Es el que usamos nosotros para movernos, diríamos, dentro del municipio, para ir a reuniones. Entonces, eso, si tú planteas, voy a adquirir un vehículo por 24.000 euros sin tener en cuenta todo el ahorro que esto supone y analizar el retorno de inversión, que es de 3 años, a medida que se tengan que ir renovando vehículos, realmente el vehículo eléctrico es la opción más económica, porque tienes un retorno que no tienes con los demás vehículos. Y aquí hacíamos un poco un ejercicio, os ha mostrado antes Jordi, la monitorización de consumo eléctrico que tenemos en los edificios. Pues aquí donde construimos la frutolinera también hay un edificio municipal que tenemos controlado. Y esta es la gráfica de una semana de consumo eléctrico de este edificio. Esto es lo mismo que veíamos antes: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y fin de semana. Esto era una semana normal antes de hacer la instalación, y cuando instalamos la instalación, el primer día de funcionamiento, si veis, la gráfica cambia a partir del viernes. En el viernes ya se ve que no sigue el mismo patrón que veíamos en la semana anterior, y ya todo lo que producimos con energía solar, que es de autoconsumo también para el edificio, lo que no se consume para el vehículo eléctrico, lo consume el edificio, ya reduce el consumo eléctrico del edificio. Y esto, la siguiente gráfica, ya es una semana entera con toda la instalación funcionando. Se ve perfectamente también cómo cambia de una semana sin instalación